Muy buenos días, ya casi tardes. Voy a poner más o menos esto, ¿no? Hemos hecho una media hora para que ya estamos todos, ¿no? Sobre todo los que lleváis aquí toda la mañana. Te puedes pasar como he hecho yo. O sea. En primer lugar, bueno, disculpadme porque quería estar aquí en la mañana de intervenciones y de trabajo. No, desde aquí está bien, sí. Y así estoy más cerca y puedo señalar. Llevo desde las 10 menos cuarto intentando llegar a Cuenca, pero ha habido hoy un problema y entonces he estado en Madrid de una estación a otra haciendo cola. Muchas gracias también a la Universidad de Castilla-La Mancha y en concreto a Nacho Escutia por su invitación. Es la primera vez que participo, ¿no? Aquí en una actividad académica, aunque conozco esta hermosa ciudad. Y hoy, de una forma breve, porque en media hora pues solo voy a poder, ¿no?, esbozar algunos fogonazos que creo que van a contribuir, ¿no?, a un complemento a esa discusión que lleváis teniendo en marcha y algunas de las cosas, ¿no?, que comentaba ahora también Nacho, quizá siguiendo ese, en el mejor de los casos, a través de algunas autoras que traigo, pues igual podemos hacer un poco en la práctica esto que decía Castoriadis, ¿no? Vamos a pensar sobre el trabajo también hoy. Y por eso os lo ponía con este título, no se ve bien desde el fondo, ¿no? Repensar el trabajo ante la crisis ecosocial, y empezamos, ¿no?, con unos 3 fogonazos breves de en qué mundo vivimos, ¿no?, para pensar sobre esto. ¿Qué es esto de la crisis ecosocial? ¿Por qué es importante traer esto a cualquier discusión contemporánea sobre el trabajo? Yo diría, en primer lugar, por elaborar brevísimamente ese diagnóstico, o que sepáis de dónde parte el grupo de investigación en humanidades ecológicas, que podemos hablar de una doble insostenibilidad. Hay muchas formas de definir nuestro presente. Yo diría que fundamentalmente vivimos en un presente que atraviesa, ¿no?, una crisis, o que es crisis, con todo lo problemático que tiene eso. Y también otra forma de pensarlo es esta idea de la doble insostenibilidad, una insostenibilidad que es social, y esto es muy evidente, y me imagino que también por aquí habéis estado hablando, ¿no?, una insostenibilidad social que estamos acostumbrados a pensar como millones de personas, ¿no?, de manera estructural y no casual o accesoria, sufriendo, ¿no?, privación, un enorme escenario de desigualdad, y en definitiva que podemos anclar cuál es el motivo fundamental de esto, ¿no? No es la maldad o una hambruna que asola un país por lo que sea, sino que tiene mucho que ver con un modelo socioeconómico que orienta, o cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios y no, como luego veremos, la satisfacción de necesidades humanas, por ejemplo. Si esta es la insostenibilidad social, ¿de dónde viene la insostenibilidad ecológica? Y yo diría que aquí es donde encontramos una cercanía enorme. Perdonad, pero las niñas me han contagiado un catarro importante. La insostenibilidad ecológica, de la misma manera, tampoco aparece de la nada y va a definir las próximas décadas, por tanto nuestras vidas. Ese choque del que hablamos de nuestros sistemas socioeconómicos con los límites biofísicos del planeta, que estaba definido en sus rasgos fundamentales hace ya más de 50 años, la lúcida década de los 70, ese choque tampoco es casual. También se debe a un modelo socioeconómico que, orientándose de tal manera hacia la obtención de beneficios, obvia o toma como da la espalda al hecho de que vivimos en un mundo finito con recursos limitados, y así, viviendo como si uno tuviera más de un planeta mientras crezcan, ¿no?, los beneficios de algunos en comparación con la población mundial, pues de pocos, eso es lo que se ha puesto en el centro, y eso también nos genera ese segundo choque. Y no ando por aquí, os había puesto estos términos de la ecosfera y la tecnosfera de Commoner, pero prefiero avanzar y luego, si acaso, volveremos. Siempre me gusta pensar, ¿no?, si tuviéramos que definir a alguien que no estuviese en estas discusiones sobre ecología, la crisis ecosocial en 3 imágenes, para mí serían estas. La primera está compuesta por 2, a su vez, son estas imágenes de Íñigo Capellán, donde lo que podemos ver son 2 ecosistemas similares, ¿no? Está el punto de partida, el mundo vacío, y el mundo lleno. El primer cambio que hay que entender respecto a generaciones anteriores para pensar el trabajo y cualquier cosa, diría yo, es asumir que ahora ya vivimos en un mundo lleno. Y lleno no quiere decir solo lleno de más seres humanos que antes, que también,
sino lleno de un tipo de seres humanos que por nuestra forma de habitar el mundo, de producir, de distribuir, de consumir, por la globalización, muchos de los elementos que habéis ido viendo, hace que exijamos a los ecosistemas una cantidad de energía, recursos materiales ingente, incomparable a nunca antes en la historia, y que generemos una serie de desechos también que están muy por encima de aquellos que los ecosistemas pueden asimilar, ¿no? Llenando los sumideros. De manera que no es que se esté imaginando un pasado idealizado donde los seres humanos seamos seres de luz o ángeles que no tienen una repercusión sobre el planeta, que no lo transforman con su trabajo. No, no. Aquí hay, como veis, alguien que ha salido a faenar con un barco pesquero, si no se aprecia bien ya os lo digo yo, hay una casa, se presupone que hay por detrás un pueblo, una ciudad no mastodóntica, y sin embargo lo que tenemos aquí es ese nivel, ¿no? Esa sobreabundancia. En segundo lugar, la segunda imagen que yo diría es fundamental es, si el primer cambio es el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, el primer gran cambio que habría que entender, el segundo es el paso del Holoceno al Antropoceno. Yo creo que esto también pues, está más o menos, ¿no? Lo tenemos ya muy claro en ese círculo rojo ahí, que no sé si se aprecia bien. Lo que está subrayado es el Holoceno, es decir, el periodo geológico en el que estamos, ¿no? Desde la última glaciación, y ahí llevamos como unos 10.400 años, ¿no? ¿Y por qué? No sé si se ve bien, ¿no? Que a diferencia del resto de la gráfica, donde hay mucha más oscilación en la temperatura terrestre, ahí es la zona que los científicos llaman ricitos de oro, porque oscila mucho menos. Gracias a que la temperatura terrestre ha sido mucho más estable, que han pasado en los últimos 10.400 años, el desarrollo de todas las grandes civilizaciones humanas, ¿no? La complejidad social de la que hablamos. Solo eso es de lo que nos estaríamos, ¿no? Sacando empujones el Holoceno si continuamos con las dinámicas, ¿no? que obvian el tipo de mundo en el que vivimos. Y esta segunda imagen está conectada con la tercera, que es la más famosa de todas, ¿no? Que es la de los 9 límites planetarios. Esto fue propuesto en el año 2009 y desde entonces el equipo, ¿no? Uno de los equipos interdisciplinares de científicos, pero donde también hay gente, ¿no? De humanidades, de filosofía, de economía, de sociología. Yo recomiendo mucho su página web, que es el Centro de Resiliencia de Estocolmo, vamos, se llama así, ¿no? Stockholm Resilience Center, y si entráis en su página, realmente hacen una labor, ¿no? muy interesante de divulgación, que yo no podría porque me dedico a la filosofía, pero cada uno de estos 9 límites planetarios señala esos procesos, ese techo ecológico, esos procesos biofísicos que de traspasar, y traspasar supone pasar del verde al naranja, amarillo, rojo, pues nos ponen en riesgo, nos sacan del Holoceno. Como veis, esta es la actualización de 2023, porque van haciendo actualizaciones. Yo diría que pues dentro de este selfie que le han hecho al planeta tenemos algunos problemas muy encendidos. Pensar el trabajo hoy y qué podemos hacer con él, qué podemos esperar, qué transformaciones podemos llevar a cabo, creo que tiene que ver también con ser conscientes de en qué mundo vivimos y qué tipo de cosas podemos hacer en él. En definitiva, más allá de otras batallas terminológicas, ¿no? Que quizá luego podamos abrir en el debate, yo creo que tiene sentido pensar también el trabajo aterrizado en la crisis, yo diría, de civilización que vivimos, ¿no? Y estoy utilizando crisis de civilización como lo usaba el filósofo Francisco Fernández Buey. Si no le conocéis, pues adelante, ¿no? Porque tenéis ahí pues unos textos muy enriquecedores sobre también cambio y transformación social. En un artículo del año 2009, que está disponible en internet, poniendo Francisco Fernández Buey, crisis de civilización, en la revista Papeles, él decía: una crisis de civilización tendría que caracterizarse como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico, ese punto crítico en el que el mal o la enfermedad ya da la cara, o canta, que dicen los médicos, no solo las estructuras socioeconómicas, sino también las instituciones políticas y culturales, así como el sistema de valores que configura y da sentido a una determinada cultura. Por lo tanto, tenemos aquí ya muy bien identificados esos 3 elementos. Sistema de valores, ¿no? Como algo que parece que tenemos que repensar, con esa hegemonía, ¿no? Del individualismo, por ejemplo. Las instituciones políticas y culturales, no lo digamos, y más quizás el día de hoy, ¿no? Es todo
de Berlanga, y luego las estructuras socioeconómicas. Y aquí es donde me interesa también que pensemos juntos. Si esto es en qué mundo vivimos, ¿no? ¿Por qué pensar el trabajo en la era de la crisis ecosocial? Ahora me interesa que ampliemos también esa noción de trabajo, un poco partiendo de la misma pregunta, ¿no? que hacía Nacho al inicio de su conferencia. ¿Qué entendemos por trabajo? Podemos ir a los textos y podemos tirar, ¿no? Por supuesto, de Marx y en adelante. Yo creo que ahí tenemos reflexiones utilísimas. Yo, de manera complementaria, lo que sugiero también es que desafiemos una aproximación al trabajo que lo identifique con el ámbito de la producción, ¿vale? Y esto creo que introduce pues alguna nota de color que puede estar bien para la discusión. ¿Quiénes han hecho esto? Fundamentalmente, pues aparte desde el ámbito de la economía ecológica, pero hoy he querido traer también otras referencias, desde la economía feminista, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que se ha pensado mucho y yo creo que la aportación al menos vale para la discusión, ¿no? Es decir, Amaya Pérez Orozco y otras autoras lo que hacen en su acercamiento es desafiar la propia definición de qué entendemos, ¿no? por trabajo, y señalan o ponen el foco en otros ámbitos que pueden ser trabajo, pero que no están dentro del ámbito del trabajo productivo, si se quiere, ¿no? Ampliando así, yo creo, un poco la mirada. Os he traído una cita de Amaya que dice: la economía ha sido un conocimiento creado por hombres para explicar las experiencias masculinas. Se ha basado en la usurpación de las mujeres de la condición de sujeto epistemológico capaz de crear conocimiento y del estatuto de sujeto de derechos políticos y económicos, negando a las mujeres su condición de agentes económicamente activos, resaltando por el contrario su ausencia de la economía, como si las mujeres estuvieran ausentes de la economía o durante un tiempo del mercado de trabajo, solo entendido en una forma muy estricta. Os ponía ahí otras recomendaciones, ¿no? Como hitos a tener en cuenta, pero avanzo un poco más. Mira, se ha quedado a mitad de diapositiva. Espera a que el programa responda. Confiamos en esto. Como sea, como los trenes de Renfe. Oye, lo he conseguido. Perdonad, Esperad, le digo. Vale, lo vuelvo a abrir. Ha tomado determinación. Sí, lo ha hecho desde ahí. Bueno, se estaba viendo bien hasta ahora. Tú fíjate, esto sí que no había pasado. Tranquilo, Carlos. Está aquí. Ahora. Perdona. Y estábamos aquí. A ver si me deja avanzar directamente hasta aquí. Sí, bien. Habíamos pasado aquí y os decía que dentro de la economía feminista uno de los enfoques que más ha trabajado esto, que me interesa especialmente, tiene que ver con esta noción del sostenimiento de la vida, ¿no? Porque creo que si algo hace, el trabajo, aquello a lo que podemos llamar trabajo, tiene que ver con esto, ¿no? Con sostener la vida. ¿Qué puede significar esto? Os decía ahí que Cristina Carrasco es una de las autoras, ¿no? Que propuso ese término ya en el año 2001 y muy extendido, la ha empleado también Amaya Pérez Orozco, y ellas no pretenden a través de esto centrar una definición cerrada de economía, sino más bien abierta. Lo que están desafiando es esa dicotomía entre el ámbito económico y el no económico. Os lo decía antes, el productivo o el no productivo. El objetivo central de la economía desde esta propuesta tiene que ver con el cuidado de la vida y, por tanto, trabajo serían, si a mí me lo preguntáis, todas las actividades imprescindibles para el sostenimiento de la vida, sean productivas o reproductivas, sean materiales o inmateriales, sean también salariales o sea, no dentro del mercado, ¿no? de trabajo, la realicen seres humanos o la realice la biosfera. Es decir, si tenemos una definición ampliada de trabajo con los elementos problemáticos que pueda tener, pero creo, ¿no? que ese conjunto de actividades imprescindibles para el sostenimiento de la vida nos pone en otra disposición a la hora de entender cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Uno de ellos, yo diría, es precisamente atender
o poner en el centro esta cuestión de las necesidades humanas, ¿no? Si asumimos que un modelo socioeconómico reglado, digamos, no es la única manera, o que dentro de él, no solo en el mercado de trabajo productivo se atienden a las necesidades humanas, sino que forma parte de todo ese otro complejo que antes se decía, ¿no? El tipo de sociedad, el tipo de seres que la habitan, que a su vez está relacionado como una cosa con la otra, efectivamente. Yo creo que situar o tratar de hacer, y esto ya en la parte de la propuesta, ¿no? Tratar de virar nuestro objetivo, nuestras economías, de esa centralidad, ¿no? De la obtención de beneficios hacia la atención a las necesidades humanas, sería un paso. A mí me parece sería un punto por el que creo que habría que trabajar. Y diría que además ese elemento, a diferencia de esa identidad del trabajador de la que antes se hablaba, ya por empezar la conversación, sí puede ser un mayor aglutinador, un mayor elemento aglutinador, precisamente porque no parte necesariamente de la consideración de cada uno como trabajador, pero sí puede haber otros elementos ahí pues, en los que nos sintamos pues, muy reconocidos, ¿no? Precisamente como partiendo de esas iguales necesidades que tenemos, aunque se parta de sitios muy distintos. Yo creo que el análisis de clase no lo abandonaría, pero en algunos casos creo que un acercamiento desde un enfoque un poco más amplio podría resultar beneficioso, ¿no? Para mi nivel ya casi estratégico. Aquí os ponía, pero yo creo que me lo voy a saltar porque no quiero que se nos vaya mucho tiempo. Aquí os ponía, quizá, ¿sí? Si no para otro momento, si me invitáis otro día con más tiempo, no, podríamos hablar de necesidades. La cosa es que a mí me interesa, como vais viendo, ¿no? Pensamos el trabajo de una forma aterrizada, pensamos el trabajo entendido como proponen, yo creo, desde las autoras, ¿no? De la economía feminista o el ecofeminismo también, esa noción de trabajo más ampliada. Si esta se concreta en el sostenimiento de la vida, la siguiente pregunta como filósofas nos tenemos que hacer es ¿qué significa el sostenimiento de la vida? El sostenimiento de la vida remite, al menos para mí, fundamentalmente a la atención a las necesidades humanas. Siguiente, ¿qué son las necesidades humanas? ¿Cuáles son? ¿Cómo las identificamos? Sobre eso, ya digo, hay muchísimo y a mí me encantaría tratar solo el tema de las necesidades, pero en otro marco. Hoy, en 4 fogonazos breves, si se quiere. Las necesidades humanas pues son fundamentalmente biopsicosociales. Esta palabra, que no es bonita, pero nos sirve porque es muy descriptiva, la propuso Joaquim Sempere hace ya algunos años, en varios textos que tiene sobre necesidades y también en su libro Mejor con menos. Sempere, de lo que hablaba allí, y para que lo tengamos claro, siempre que hablemos de necesidades, lo opuesto a la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿vale? Así es como pensamos de forma contemporánea sobre necesidades. La idea de que las necesidades son biopsicosociales quiere decir que puedo sentir con mucha intensidad un daño si no puedo efectivamente comer a lo largo de una semana, pero que también puedo sufrir, aunque pueda comer a lo largo de una semana, la pérdida de un ser querido y experimentar un daño o la falta de libertad, por ejemplo. ¿Vale? A diferencia de Maslow, que como sabéis iría más bien escalón a escalón, solo cuando tengas ¿no? el anterior cubierto, el siguiente en la pirámide se convierte en un motivador de tu acción. Bueno, pues hoy no estamos pensando así. Necesidades biopsicosociales quiere decir que son a la vez metabólicas, como el resto de animales, y otras específicas del tipo de animales que somos los humanos, ¿no? Chismosos, mirando lo que hacen los demás. Hay algo ahí que es muy importante. La necesidad de reconocimiento, de sentirnos parte de una comunidad, por ejemplo, puede tirar de nosotros y hacernos poner incluso en juego algunas de esas necesidades consideradas metabólicas, ¿vale? Sobre esto hay mucho. Un segundo elemento que es el más problemático filosóficamente sin duda, es la distinción necesidades-deseos, ¿no? Si decimos el sostenimiento de la vida, la atención a las necesidades, ¿cuáles son? ¿Hay listas de necesidades? Sí, ¿no? Y hay un acuerdo enorme entre quienes han llevado a cabo estas investigaciones, estos listados de necesidades.
las necesidades yo las definiría casi negativamente como aquello sin lo cual un ser humano experimenta un daño, algo que le aleja de la posibilidad de llevar una vida buena, mientras que un deseo es una preferencia, efectivamente, de cuya insatisfacción se deriva frustración, no tanto daño. Sé que es una línea difícil en algunos casos, pero también es una línea difícil y no nos asustamos tampoco en filosofía cuando hablamos, ¿no?, de la diferencia entre daño y ofensa, y acabamos poniéndolo en los códigos penales. O sea, trabajamos con estas líneas. Esta es una de esas, ¿no?, que yo creo que es una demarcación útil, pero en la que hay que seguir pensando y no nos lo pone fácil. La tercera es necesidades y satisfactores, amplia y quizá más conocida, ¿no? Las necesidades serían universales y los satisfactores serían las formas culturalmente determinadas de atender a necesidades. Lo que estaría diciendo hoy, yo creo para la discusión del trabajo que tenemos en marcha es importante, es los satisfactores que estamos empleando de manera mayoritaria, dominante y a través, ¿no?, de mecanismos de mercado, son socialmente injustos, o sea, se asientan sobre sufrimiento o explotación de otros pueblos y son profundamente insostenibles ecológicamente. Es decir, si quisiéramos atender a la satisfacción de las necesidades en un planeta finito como el que tenemos, deberíamos pensar qué satisfactores de necesidades ponemos en marcha. Y hay algunos de los que nos hemos habituado en una parte muy pequeñita del mundo, que es la que vivimos, y por eso es la que tenemos que repensar y transformar, que no valen más, que no dan, salvo que sigamos afirmando posición y privilegios sobre otros muchos, no solo de los que ya viven hoy en el planeta, sino de las generaciones futuras. Solo si decimos somos más importantes que los pobres y los que vengan después, solo si seguimos diciendo esto, que ya lo decimos con nuestras acciones también dentro de un sistema estructurado, no se trata de una individualización de la culpa, por supuesto, nuestro sistema dice eso y lo dice muy, muy, muy alto. Solo así podríamos mantener, ¿no?, durante algún tiempo este nivel, ¿no?, de uso y consumo de energía, recursos materiales y atención a las necesidades desde ahí, ¿no?, solo a través de necesidades que podamos cubrir en el mercado. Y el tercer elemento en el que quería, como veis, ¿no?, hemos pasado de esa parte del contexto, por qué pensar el trabajo en la era de la crisis ecosocial, un acercamiento, ¿no?, una ampliación, si queréis, a esa idea del sostenimiento de la vida, entendiendo que el trabajo son todas las actividades orientadas a ello. Lo que os propongo también aquí, y por traer algún autor pues quizá algo más desconocido, que viene en la tradición marxista, sin duda, ¿no?, son autores que trabajan lo que pues, hemos llamado, ¿no?, el socialismo democrático, que son propuestas de socialismo para el siglo XXI, y que se llama en este caso democracia económica. Sobre estas cuestiones pues tenemos también muchísimo, ¿no?, y de forma resumida solo quiero también, por hacer un ejercicio no solo de imaginación política, sino porque nos asomemos a cómo ha pensado el trabajo y cómo lo reorganizarían quienes están pensando, yo diría con lucidez, para el siglo XXI, desde esas posturas, ¿no?, esos buenos lectores, yo diría, de Marx. Uno de ellos es David Schweikart, que tiene, si ponéis más que su apellido, que es S-C-H-W-E-I-C-A, Schweikart, R-T, bien. Pues aparte de si ponéis su nombre, que es más difícil, poniendo Economic Democracy aparece prácticamente, y si no en castellano tenemos alguna cosa también. Esto se sitúa, y me interesa conectarlo para la discusión posterior, dentro de ese marco, ¿no?, que antes señalaba también Nacho, de no basta con cambiar unos nombres por otros. Siempre que sigamos hablando efectivamente desde un productivismo, esto va a generar un problema, o sea, el problema del choque con los límites biofísicos del planeta lo tendríamos igual. En el caso, ¿no?, se mencionaba antes de la Unión Soviética, por supuesto, el caso de cuál era la situación de las mujeres que llevaban a cabo igualmente invisibilizados trabajos de cuidados, sin los cuales el sistema no funcionaría, también estaba en la URSS. Por tanto, lo que encontramos aquí es una necesaria labor de repensar, de criticar, y por eso me ha gustado mucho esa cita de Castoriadis, ¿no?, de dejar también, ¿no?, que se vean los errores, ¿no?, de un patrón teórico,
que podemos seguir pensando en aras de la emancipación o como queramos llamarlo. La idea de la democracia económica, que se inserta en esos debates que se dan a partir de los 80, cuando distintos autores no quieren renunciar a pensar que el capitalismo como sistema socioeconómico es el mejor de los mundos posibles, pero tampoco quieren decir que lo que está sucediendo en la Unión Soviética en muchos casos, tampoco en el ámbito del trabajo, les parezca de aplauso, empiezan a pensar, ¿no? Distintas alternativas no capitalistas, y son los que se llaman esos socialismos democráticos. Dentro de eso habría dos grandes ramas, la de la planificación participativa, es decir, tenemos que planificar la economía, pero hacerlo de una forma no centralizada, con participación de los propios trabajadores, o quienes dicen para planificar, para pensar en nuestras economías, casi lo mejor en sociedades tan complejas es recurrir a mecanismos de mercado, socialismos de planificación participativa, socialismos con mercado. En este segundo es donde estaría la democracia económica de Schweikart, que tiene fundamentalmente tres instituciones centrales que quiero que picoteemos brevemente. La primera es la autogestión de los trabajadores, ¿no? Una propuesta de democracia económica tendría en el centro esto, es decir, ¿por qué nos fiamos de nuestros conciudadanos para elegir a los presidentes del gobierno, algunos de los cuales pueden decidir mandarnos a la guerra o iniciar una guerra nuclear, y sin embargo no confiamos en nuestros conciudadanos para que elijan a sus jefes, que tienen decisiones mucho más acotadas pero muy inmediatas en sus vidas? La idea de la democracia económica es, si esto de la democracia, de la participación, es una buena idea y nos lo tomamos en serio y se constituye, la democracia se hace ejerciéndola, ¿por qué querríamos decirnos como sociedades, todo bien, pero al entrar en tu puesto de trabajo cuelga aquí tu ciudadanía democrática y ahora atiende, asiste, ¿no? y haz lo que se te diga y no rechistes? O sea, es un tipo de escisión que a quienes tenemos una profunda vocación democrática nos resulta extraño. Y este sería, para mí, tirando en las propuestas, otro de los pasos, ¿no? Por tanto, autogestión de los trabajadores, un sistema fundamentalmente de cooperativas, ¿no? La mayoría de las empresas estarían controladas democráticamente por los trabajadores, que al formar parte, ¿no? Al empezar a trabajar en una empresa, tendrían una serie de derechos y una serie de obligaciones, ¿no? Como trabajadores dentro de una empresa, ¿no? de este tipo. Yo os había ido poniendo aquí pues qué tendrían que hacer las empresas, ¿no? Pagar un impuesto sobre activos del capital, que iría a una cosa que se llama fondo de inversión, y conservar el valor del capital, porque se entiende que aunque los trabajadores lo estén utilizando en esta empresa concreta, la riqueza social que hay ahí acumulada es del conjunto de la sociedad, ¿vale? Entonces, esto lo que estaría haciendo es de alguna forma conservarlo. Yo ahora estoy trabajando aquí, formo parte de esto, pero la riqueza que ha producido aquellos medios que ahora yo estoy utilizando es social, es de todos, ¿no? Esta es como una primera de las instituciones. El segundo elemento, como os decía, ¿no? Si estamos en un modelo de socialismo con mercado, las materias primas, los instrumentos de producción, los bienes de consumo se comprarían y venderían a precios definidos fundamentalmente por la ley de la oferta y la demanda. No hay en esta propuesta un mercado financiero, lo que sí hay es una utilización, ¿no? del mercado como la herramienta que les ha parecido, ¿no? más útil de cara a poder calcular, poder saber qué es aquello que va a querer una sociedad, cómo producirlo y demás, ¿no? Y aquí os ponía también a dónde van los beneficios de las empresas, ¿no? Pues pagan los costes no laborales, la reserva de amortización que antes decía y el impuesto de activos de capital, y el resto se reparte entre los trabajadores, ¿no? De manera que el trabajo no es un coste de producción. Esto es ya para quienes luego quieran entrar más en detalle, pues os puedo recomendar alguna cosa más. Y la institución más, yo diría, alejada de nuestras sociedades, que tendría estas propuestas de democracia económica, es la tercera institución, que es lo que Schweikart y otros llaman el control social de la inversión. Esto transformaría mucho nuestra forma de entender no solo el trabajo, sino la economía en general, y
papel que tienen algunos grupos de presión de inversión, ¿no? Que tienen quienes han acumulado, ¿no? más capital en sociedades como las nuestras. Esto propone, por tanto, una transformación profunda. Los fondos de inversión los fondos para cualquier nueva inversión que una sociedad tuviera que acometer procederían de ese impuesto sobre los activos del capital, que se volverían a inyectar a la economía a través de una red de bancos públicos. ¿Cómo voy? ¿Bien? Os ponía aquí, y yo creo que se entiende bien, aunque luego el detalle es más complejo, pero yo creo que se entiende bien. Si cada empresa hemos dicho que tiene que aportar algo a ese fondo de inversión, digamos, porque no va a haber inversores privados de los que deciden si Grecia vota bien o no vota bien cuando decide ciertas cosas, es decir, que no cuestionan esto, porque no existen, no se reconoce esa posibilidad enorme de intervenir en las democracias en todos los sentidos. Ese fondo de inversión nacional es el que tiene el conjunto, el acumulado del que se puede sacar para hacer una serie de proyectos, ¿no? La Asamblea Nacional, ponemos estos ejemplos, ¿no? La Asamblea Nacional lo que haría es decidir en primer lugar de ese general, ¿no? De ese fondo de inversión, cuánto se necesita para la inversión pública nacional, necesita tanto para construir más vías de tren, por ejemplo, y el resto, esto se aparta, y el resto se reparte en función de un criterio per cápita a las distintas asambleas regionales, que operan de la misma manera. Deciden de manera democrática cuáles son las labores, o sea, qué recursos necesitan destinar a las distintas labores, ¿no? de la inversión pública regional, y dividen el resto en función de un criterio per cápita a las asambleas locales. Estas, a su vez, a los bancos, una red de bancos públicos que hacen llegar el dinero a las empresas cooperativas en función de al menos dos criterios y un asterisco. Dos criterios que son rentabilidad, efectivamente, serían empresas cooperativas, pero que tienen que ser eficaces, y en ese sentido que también compiten entre ellas, ¿no? De rentabilidad y de creación de empleo. Es un modelo que trata de llegar, ¿no? al pleno empleo, este es el objetivo, aunque sea con sistemas de rotación de desempleo, como ya sucede en grupos cooperativistas muy conocidos y estudiados en nuestro país, ¿no? Desde el caso Mondragón, que es el más grande, hasta otros muchos, ¿no? Cuando vienen mal dadas, 6 meses, estás 6 meses en el paro, sabes que a los 6 meses te incorporas. Eso tiene unas consecuencias psicosociales, es decir, en la salud física y mental de las personas que trabajan, enormes. Es completamente distinto de lo que sucede con el paro de larga duración, por ejemplo, ¿no? Esto lo han estudiado este grupo de la Universidad Pompeu Fabra, liderados por el investigador Joan Benach, que se dedican a esto, ¿no? Análisis de la precariedad y la salud, o sea, vinculación entre la precariedad laboral y la salud. Y otros criterios era el asterisco, ¿no? Y aquí yo creo que otros criterios que podría democráticamente decidirse que beneficiasen a unas empresas por encima de otras, podría ser efectivamente su reducción del impacto ecológico. O sea, se me ocurren varios elementos que una sociedad democrática podría hacer, ¿no? Podría instalar ahí para que ese reparto privilegiase o incentivase todavía más algunas áreas dentro de las propias empresas, ¿no? cooperativas. Estos tres elementos, ¿no? Autogestión de los trabajadores, mercado para bienes y servicios, por tanto mercado acotado, y control social de la inversión, serían una forma concreta, una de esas alternativas completas al modelo socioeconómico, que situaría en el centro, o que eliminaría o reduciría mucho que la obtención de beneficios fuese el vehículo, el motor, ¿no? de un sistema económico, y permitirían una mayor centralidad, yo diría, una mayor atención a las necesidades, ¿no? Esto no se trata de idealizar efectivamente ningún modelo, es un modelo más teórico, del que hay más pruebas, sobre todo es de este apartado, ¿no? Del de la autogestión de los trabajadores. Yo diría que con unas cifras increíbles, cualquiera que se meta, si os interesa la filosofía política, cualquiera que se meta a estudiar cómo el auge del cooperativismo, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, cómo se van facilitando en algunos países
no es el caso. El nuestro, la creación de empresas cooperativas, los resultados que arrojan en productividad, en estabilidad laboral, en derechos, es enorme, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay mucho margen de actuación que podría además generar un círculo virtuoso con algunas de estas cuestiones que antes os decía, ¿no? Como la atención a las necesidades humanas o a esta cuestión también vinculada a la crisis ecológica. En resumidas cuentas, yo diría que pensar hoy el trabajo implica o exige visibilizar y también revalorizar dos trabajos que han sido olvidados, y esto lo dice la filósofa Marta Tafalla en su libro Filosofía ante la crisis ecosocial, que está publicado en Plaza y Valdés. Marta Tafalla habla de este olvido, de cómo nuestras sociedades viven en el olvido de dos trabajos, fundamentalmente. Uno, el que realizan las mujeres asociados fundamentalmente, las mujeres en el conjunto del planeta y asociadas fundamentalmente a las labores de reproducción de la vida, las labores de cuidados, a veces remuneradas, a veces no remuneradas, la mayoría, y que es imposible, ¿no? Pensar un sistema económico saludable, incluso un mercado de trabajo saludable sin toda esa labor, que en horas es también brutal. Y un segundo trabajo que hemos decidido olvidar, nuestro sistema socioeconómico y nuestra cultura se ha hecho también de espaldas, ¿no? a ese otro trabajo, que es el trabajo de la biosfera, que es efectivamente todos aquellos procesos que, como son actividades para el sostenimiento de la vida, algunas podemos denominar trabajo, sin los cuales también nuestro mercado de trabajo productivo sería imposible, desde el ciclo del agua, la fotosíntesis, hasta la labor que realizan dentro de nuestro cuerpo las bacterias sin las cuales nos quedaríamos muertos, ¿no? Si no hicieran su trabajo en nuestros distintos órganos, ¿no? Y dentro de nuestro cuerpo sería imposible. Por eso hay quienes dicen que somos holobiontes, somos seres que alojan y solo sobreviven gracias a la labor de otros seres que también forman parte de nosotros, ¿no? Visibilizar, por tanto, y revalorizar esos dos trabajos. Y en segundo lugar, yo diría explorar, ¿no? Con un poco de imaginación esos otros modelos socioeconómicos que puedan poner en el centro la satisfacción de las necesidades humanas en lugar de centrarse en una obtención de beneficios, además muy, muy acotada, muy presentista, sin mirar más allá de sus narices. Me hacía gracia justo, ¿no? la cita antes de Rosa Luxemburgo. Yo también traía para cerrar algo parecido, pero de un poco más tarde, de Barry Commoner, este autor de los años 70, como sabéis, decía esto, ¿no? Nuestras alternativas han quedado reducidas a dos: o una organización racional y social del uso y distribución de los recursos de la tierra, o una nueva barbarie, ¿no? Yo creo que el trabajo es entendido en un sentido amplio, es una pieza fundamental sobre la que tenemos que pensar para tratar de hacer eso, de organizar racional y socialmente el uso y la distribución de los recursos de la tierra. Y en eso yo creo que además podrían confluir, así planteado, algunos de los espacios pues, de mayor activación en nuestros días, y lo van a ser en las siguientes décadas, como el ámbito del ecologismo, el ámbito del feminismo, los feminismos, y el ámbito del trabajo también productivo. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya quedado mínimamente claro y ahora seguimos. Gracias.